Buenas noches a todas nuestras amigas de su programa Unidas en la Fe. Este es el episodio número 8 de nuestro programa, donde hemos venido a honrar, glorificar el nombre de nuestro Dios y a disfrutar de su palabra y de algunos consejos que son importantes para cada una de nosotras. Sean cada una de ustedes bienvenidas. Me gozo de poder compartir con ustedes a través de este medio. Todavía continuamos trabajando fuertemente, laborando en esto de poder impartir, compartir la palabra de Dios a través de los medios por los cuales Dios nos permite hacerlo. Esperando que cada una de ustedes, que cada persona que haga parte de estos programas sea bendecido y pueda crecer y desarrollarse en nuestro Dios. Recuerden que este programa ha sido creado para glorificar el nombre de Dios, para honrar y para que nosotras como mujeres podamos crecer cada día y hacer parte de esa labor tan importante como es extender el reino de los cielos. Dios nos ha llamado para que cada una de nosotras también reconciliemos al mundo con Dios, que hagamos esta labor que es el gran deseo que está en el corazón de nuestro Dios. Amén. Les saludo a mis amigas, a mi hermana Gloria Vasco, Angélica Arbeláez, que está con nosotros en esta noche, también a Amado de Jesús Góez, bienvenido, Elvia Hernández, Sandra Orrego, Sandra, bienvenida, Días sin saber de ti, Gloria Vasco también, Luzaida. Bueno, cada una de ustedes, mis amadas hermanas, gracias y hermanos, gracias por estar ahí, por estar apoyando este trabajo, esta labor que gracias al Señor se ha podido compartir muchas personas. También saludo a Dora Arbeláez, a la hija de mi hermana Elvia. Sandra dice, Dios les bendiga, qué alegría poder verte, Damaris, un abrazo muy fuerte. Igualmente, Sandra, un abrazo para ti, Dios te bendiga y me alegro de poder también saber que estás ahí al tanto. Mi hermana Elvira Pérez también está con nosotros, Dora Hernández, bienvenida. Dios les bendiga a cada una de ustedes, siempre tan fieles ahí al tanto de todo el trabajo que se desarrolla en la iglesia del Señor, porque ustedes hacen parte de la iglesia y están siempre pendientes y apoyando todo lo que se hace para la gloria de nuestro Dios. Bien, no siendo más, vamos a dar inicio a este estudio en esta noche. Vamos a estar viendo las secciones como siempre. ¿Sabías qué? Es la primera de ellas. Luego estaremos viendo heroínas de la historia. Luego pasaremos a nuestra sesión de vitalidad, donde tendremos algo que nos puede aportar a la salud. Y tendremos también nuestra parte de oidores y hacedores. Perdón, a los pies del maestro, me confundo con el programa de los niños, entonces esta es a los pies del maestro. Bien, y al final recuerde que estaremos orando por cada una de nuestras peticiones, por cada una de nuestras necesidades delante del Señor. Usted puede al final del programa estar colocando su necesidad y estaremos orando para que Dios se glorifique, pues la palabra de Dios dice que hemos de orar los unos por los otros. También quiero saludar a Miriam, a Ángel Fabricio, que está también con nosotros. Bienvenidos, qué gozo, qué alegría, qué felicidad poder compartir con cada uno de nosotros. Bien, vamos entonces a iniciar con nuestra primera sesión. Recuerde que este es nuestro episodio número 8, que estaremos trabajando en pro al beneficio de cada una de nuestras vidas. ¿Sabías que esa es nuestra primera sesión? Y hoy veremos, o quiero informar a través de esta pregunta, ¿sabías que hay 4 clases de pereza? Hoy nos vamos a dedicar a hablar sobre la pereza. La pereza física, que es una de las más comunes y las más habituales en medio de nosotros, y como su nombre lo dice, la pereza física tiene que ver con la resistencia a realizar actividades físicas. Pues lo más usual es que este tipo de pereza tenga ciertos factores como son la fatiga previa,
a veces el inmediatismo y la falta de interés. Puede ser ocasionada por cualquiera de estos tres aspectos. En segundo tenemos la pereza mental. Este tipo de pereza tiene que ver con las facultades cognitivas. Muchas veces tenemos pereza de pensar o de capacitarnos o de prepararnos. No nos gusta leer, no nos gusta adquirir información o vivir actualizados en el ambiente o en el entorno en que vivimos. Esa es una de las perezas que también puede afectar a veces nuestras relaciones, nuestra comunicación, puede afectar también aún nuestra área económica, nuestra vida emocional, porque podemos caer también en sentirnos aislados de la sociedad. Entonces, la pereza mental es algo que también nosotros tenemos que intentar superar. Luego tenemos la pereza existencial, y esta va relacionada con la depresión, donde se pierde el interés o el entusiasmo por la vida, donde no hallamos nada grato en nuestra existencia, donde creemos que lo mejor es no hacer parte de esta sociedad y no hay proyecciones, no hay metas, no se quiere alcanzar nada, sino que se vive conforme con lo que se tiene y tampoco se disfruta. Y tenemos la pereza espiritual. La pereza espiritual suele estar asociada también con la pereza existencial, la que vimos anteriormente. Y esta pereza tiene que ver con nuestra falta de interés o nuestra falta de deseos de conocer a nuestro Dios o de hacer parte del desarrollo de nuestra vida cristiana, donde hay pereza para buscar a Dios, para escuchar su palabra, para orar y todas aquellas cosas en la cual muchos hermanos en este tiempo, y lo estaremos hablando más adelante, han caído debido a la pandemia. Muchos no tienen ningún propósito, al no congregarse se han aislado totalmente de las cosas espirituales y eso ha hecho un daño grande no solamente a esa persona, sino que también está afectando nuestras familias. En todos los casos es muy importante señalar que la pereza puede ser un síntoma positivo. ¿Por qué positivo? Porque puede darse quizás porque hay de verdad bastante cansancio, bastante fatiga y el cuerpo nos está exigiendo entonces un espacio para descansar. Hay que tener en cuenta que es necesario que nosotros también cuidemos de nuestra salud y eso es importante cada día. Saludo también a nuestra hermana Elida Quintero y a nuestro hermano Rey Adán Orjuela. Qué bueno que estén con nosotros. Vamos a mirar hoy las heroínas de la historia. En ocasiones pasadas yo he traído a nuestro programa heroínas de años pasados, quizás de los años 1600, 1700, aún desde la primera etapa de la vida cristiana. Hemos traído mujeres que han sido de gran bendición para nosotros, su vida, su testimonio. Pero hoy quise traer no solo una, sino dos mujeres que en la actualidad están marcando historia en el mundo, especialmente en Brasil. Hay una de ellas que se llama Damares Alves. Esta mujer es una líder cristiana, ella es abogada y actualmente es ministra de la mujer, la familia y los derechos humanos en el país del Brasil. Esta mujer cuando llegó al gobierno ha luchado en contra del aborto y las feminazis, presentando una ideología conservadora en ese ministerio. O sea que está buscando el desempeño bíblico de la mujer, del rol de la mujer en medio de la sociedad, el del recato, el valorarse y todas estas cosas, y ha podido desarrollar un buen trabajo en aquel lugar. También ella está a cargo de las políticas de las comunidades indígenas de ese país. Ella ayuda a que estos pueblos sean dirigidos políticamente
y se puedan organizar, y también defendiendo sus tierras, que en muchos casos son arrebatadas y no les permiten tener libertad para sus cultivos y seguir desarrollando su cultura. Esa ideología conservadora de Damares Alves allí en el Brasil ha sido muy criticada, y sabemos que realmente el mundo pues no va a estar de acuerdo con estas posiciones que ella ha presentado, especialmente en cuanto al aborto, que es algo que ya hoy las personas toman de una manera muy natural y es aceptable en medio de la sociedad, tristemente. El hombre ha buscado cómo defender esta posición de el homicidio a los niños, pero Damaris ha luchado en gran manera en eso. También tenemos la primera dama de Honduras, Ana García Carias, una mujer también muy reconocida por sus valores cristianos, por haber formado una familia de manera creyente, con buenos fundamentos espirituales. Esta mujer hoy es la primera dama del presidente Juan Orlando Hernández, y ellos han abierto las puertas al cristianismo de una manera muy especial. Ellos tienen como labor, la iglesia cristiana allí, como labor tienen el de colaborar o proporcionar ayuda física y material a las zonas más vulnerables del país. Ayudan mucho en los casos de pobreza. La iglesia cristiana hace una contribución muy grande, y también allí están trabajando en este momento con la distribución de insumos y de alimento ante la emergencia del COVID-19. Esta confraternidad evangélica de Honduras entonces trabaja en común, en sociedad con el gobierno, para tomar decisiones con referencia al COVID, y aparte de eso tienen un lema o un mensaje que es a nivel nacional, donde dice: Honduras está confiando en Dios. Entonces son mujeres que no son del pasado, sino que actualmente están trabajando, están haciendo historia como mujeres creyentes, como esposas, como madres, y también como parte del gobierno. Pues de hecho muchas mujeres vemos que siempre han luchado por destacarse en distintas áreas de la sociedad, en este caso en la política, en la educación, en la economía, incluso en la religión. También hay mujeres que han buscado destacarse, como hemos visto anteriormente, pero en la actualidad este caso no es ajeno. Muchas mujeres siguen queriendo afectar la sociedad de manera positiva para proporcionar ciertos cambios que conduzcan a Dios. ¿Sí? Ellas han unido, han ligado su trabajo secular y lo han combinado con el servicio a nuestro Dios. Así de que estas mujeres son de admirar. Recuerde, Damares Alves y también Ana García Carias, esposa del presidente de Honduras. Se ha hecho una labor muy linda en estos países. Y hoy también, no supe el nombre, pero sí escuché a una mujer del Congreso, la manera en que estaba hablando, en cómo la iglesia cristiana ha intervenido en la labor social en este país. La iglesia ha hecho parte del trabajo y ha ido a los lugares donde quizás el gobierno no ha alcanzado a llegar, pero hemos hecho una labor muy linda, y este trabajo ha sido promovido por muchas mujeres que se han esforzado y han trabajado duramente. También, pues claro, sabemos que muchos hombres, pero también hay muchas mujeres incluidas en este trabajo, y esta mujer hacía defensa de este trabajo allí en el Congreso. Qué bueno que muchas mujeres puedan representar a la iglesia en todas las áreas, en todos los aspectos. Dios está de acuerdo con esto. Vemos en el caso de Débora, una mujer que hizo parte de los jueces de Israel y que condujo al pueblo a una gran batalla, y Dios les dio la victoria y usó a esta mujer como instrumento para poder trabajar en pro a la libertad del pueblo de Israel. Bien, ahora pasamos a nuestro tercer episodio, a nuestra tercera sección, que es vitalidad. Y hoy vamos a hablar de cómo recuperarnos del cansancio. Hay
momentos en que realmente nos sentimos bastante fatigados y pudiéramos decir también aperezados, y pueden haber muchos motivos. Uno de ellos puede ser que estamos durmiendo poco. Nosotros mínimo debemos de dormir 8 horas diarias. Ese sería el sueño que nos daría corporal, físicamente, el verdadero descanso. Entonces, una de las formas de nosotros evitar el cansancio es dormir muy bien. También los médicos dicen que después de las 9 de la noche no deberíamos de estar conectados con nuestro PC o nuestro celular, sino que deberíamos de soltarlo, porque las luces que produce el PC y que producen nuestros celulares cambian nuestro funcionamiento hormonal, en especial con nosotras las mujeres, cambia nuestro funcionamiento hormonal, y por eso entonces vienen muchas veces los desvelos y que no podemos descansar realmente como debe de ser. Evitar también tomar agua antes de acostarse, porque de pronto la posibilidad de estar yendo al baño también nos permite a nosotros, o nos evita a nosotros, no poder descansar muy bien. Pero también hay unas personas, una osteópata muy reconocida a nivel mundial, donde ella dice que en esos momentos de fatiga sería bueno consumir chocolate negro. Esto nos ayuda a superar el cansancio porque es un estimulante natural lleno de antioxidantes y con la capacidad de mejorar el humor. El chocolate entonces es una buena opción en aquel momento en que nos sintamos cansadas o fatigadas, porque nos ayuda también a mejorar nuestro carácter. El calor es una de las cosas que también producen fatiga en nosotras, esas oleadas de calor que tenemos comúnmente. ¿Y qué podemos hacer? Ante todo, mantener nuestro cuerpo bien hidratado. También se nos recomienda tomar una infusión de jengibre, además de que esta nos ayuda para esos dolores, para menguar esos dolores articulares. Ella también aumenta la concentración cuando tenemos que leer mucho, cuando tenemos que trabajar bastante. Entonces el agüita de jengibre nos puede ayudar bastante. Bien, hasta aquí entonces nuestra sección de vitalidad. Vamos ahora a ver la mejor parte de este programa, y yo creo que es la parte donde más nos deberíamos de extender, que es el estudio de la palabra del Señor. Y hoy traje como tema la indolencia. Y esta indolencia tiene que ver con la pereza, y lo vamos a ver en el transcurso o en el desarrollo de este tema. Si vamos al capítulo 26 de Proverbios, desde el versículo 13 al versículo 16, se nos habla de la pereza, ¿sí? La pereza es la falta de ganas o la falta de deseos para realizar algún trabajo o hacer cualquier otro tipo de cosas. Esta, aunque parezca un pecado, sin mucha relevancia, pues que pensemos que es algo leve, esta puede convertirse en un problema grande para nosotros, y yo creo que es una de las causas por las cuales muchos creyentes o muchas mujeres no tienen un crecimiento, un buen desarrollo como hijas de Dios, como creyentes, y tampoco tienen una buena comunión o una buena relación con Dios. La pereza es uno de los motivos por los cuales muchos creyentes no avanzan, se quedan estancados y no tienen su desarrollo en el Señor. El versículo 14 de este capítulo dice: el perezoso es como una puerta. Ambos pueden moverse, pero ninguno avanza. La puerta abre, la puerta cierra, siempre se está moviendo, pero no pasa de ahí. Bien, lo lamentable es que aunque desee el perezoso hacer algo, él nunca lo va a alcanzar. Tiene simplemente anhelos, pero no podrá llevar a cabo nada de esas cosas, porque dice ahí mismo en Proverbios que aún tiene pereza para llevarse el bocado a la boca. Teniéndolo a la disposición, la pereza no le permite siquiera llevarse su bocado a la boca.
Todos hemos tenido que enfrentar en algún momento la pereza. Es muy posible que nosotros hayamos dejado nos hayamos dejado influenciar o llevar por la pereza. Yo creo que la pereza es una tentación que nosotros como cristianos tenemos que enfrentar continuamente. Una de esas cosas es que cuando tenemos que hacer algo, por lo regular lo estamos posponiendo y estamos diciendo mañana lo hago, no, después lo hago, no, después lo puedo hacer, y no terminamos haciendo absolutamente nada. La pereza hace que nosotros nos convirtamos en personas irresponsables. Por ejemplo, hablemos de la iglesia, de la congregación. Hay personas que cuando tienen una responsabilidad dentro de ella, no son tan puntuales como debiéramos de ser. Algunos piensan que hay que ser puntual en el trabajo. Y bueno, y de hecho lo son, porque claro, si no llega temprano al trabajo, pues lo van a suspender o lo van a echar. Pero cuando se trata de las reuniones de la congregación o de los equipos de trabajo, de la iglesia, cuando se trata de, digamos, de la reunión de los sugieres, siempre llegamos tarde, no nos importa, no nos da vergüenza, no nos da nada, porque la pereza puede más que cualquier otra cosa. No tenemos en cuenta, o el perezoso no tiene en cuenta que tiene tanta responsabilidad en el trabajo como en las cosas de Dios, como en las cosas espirituales. La palabra de Dios nos enseña que nosotros debemos de decir sí, que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. Y que cuando nosotros nos comprometamos a hacer algo es mejor cumplir. Cuando nosotros no cumplimos con algo en el cual nos comprometemos, entonces pasamos a ser unas personas mentirosas. Y ya al final las personas no nos van a creer cuando nosotros queramos comprometernos de verdad a hacer cualquier otra cosa. En otros casos puede ser que estamos encargados de llevar una lección, una clase, un estudio bíblico, y la pereza nos impida también preparar un buen mensaje, una buena enseñanza, hacerlo con responsabilidad, hacerlo con integridad y ante todo hacerlo bien, procurar hacerlo bien. Nosotros no podemos presentar un mensaje de la palabra de Dios de cualquier manera. Yo en alguna ocasión estaba en algún lugar donde las personas decían que no era necesario estudiar la Biblia, que según ellos la palabra de Dios decía, abre tu boca y yo la llenaré. Pero la Biblia no está hablando en ese versículo sobre el de que usted diga que va a predicar y que Dios le va a poner en la boca las palabras. Dios no lo va a hacer si usted no es un estudioso de la Biblia. Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo es el que nos recuerda todas las cosas, pero no recuerda. Y si usted no lee la palabra y si usted no la estudia, pues el Espíritu Santo tampoco tendrá que recordarle. Entonces es muy importante que tomemos en serio las responsabilidades que tenemos, digamos, frente a la clase de los niños, en frente a la clase de los adultos, o si tiene un grupo y te toca predicarle a ese grupo, si te toca predicar o tienes un grupo en un hogar, pues es nuestra responsabilidad estudiar y preparar un buen mensaje. También debemos de hacerlo con excelencia y con buen tiempo. Debemos de ser puntuales entonces en nuestras reuniones, y cuando nosotros comencemos un proyecto dentro de la iglesia, que lo podamos terminar, que no lo dejemos a medias. Eso desagrada al Señor. Sabemos que cuando nosotros realizamos cosas para Dios, las cosas cada día nos van a exigir más y más. Un perezoso nunca podrá avanzar en las cosas del Señor. Cualquier cosa, cualquier circunstancia difícil lo hará quedarse en la mitad del camino. Pero nosotros tenemos que seguir adelante y tener ánimo en todo tiempo y en todo momento para realizar la obra del Señor. Debemos entonces ser responsables, ¿sí? Y buscar el avance. Proverbios 26:16 dice: cuidado, en su propia opinión el perezoso es más sabio que 7 que sepan aconsejar. En otras palabras, esto es la versión nueva internacional, nos dice ese texto:
En otras palabras, la persona que es perezosa se cree más inteligente que todas las demás personas. Así esté rodeado de personas muy inteligentes, él se cree más inteligente porque hace pereza, porque no se esfuerza, porque no se fatiga, porque no se cansa, porque nada le afecta, porque nada le preocupa. Pero realmente ahí no hay sabiduría, ahí no hay sensatez, ahí no hay armonía con las cosas de nuestro Señor. Matthew Henry dice: el perezoso no se esfuerza por adquirir la sabiduría porque piensa que es ya suficientemente sabio. Si al menos se detuviese a examinarse a sí mismo, se daría cuenta de su ignorancia. Muy acertado, ¿no lo crees? Muchas veces dejamos para mañana lo que Dios me pide que haga hoy, cuando en su palabra nos dice que no debemos jactarnos del día de mañana porque no sabemos qué dará de sí el día. Matthew Henry es un comentarista bíblico y él entonces, al hablar de esa porción de la palabra, hace esta reflexión. También en Proverbios, en el capítulo 6, verso 6, dice: anda, perezoso, fíjate en la hormiga, fíjate en lo que hace y adquiere sabiduría. Vemos que la hormiga no necesita un jefe, no necesita quien lo mande, no necesita un patrón, no necesita quien lo esté empujando, no necesita quien le esté diciendo cuál es su deber o cuál es su responsabilidad. Desafortunadamente los seres humanos en esta área a veces somos ignorantes, ¿sí? Y somos irresponsables, porque a veces se trabaja bajo o mientras otras personas nos están empujando o nos están presionando. Muy pocas personas trabajan voluntariamente y lo hacen con ahínco, con esfuerzo, con amor. ¿Por qué? Porque es tanta la pereza que pues si nos ponen lo hacemos y si no, pues mejor para mí, no lo hago. Pues la palabra de Dios nos aconseja que adquiramos sabiduría. Vemos que algunas personas que trabajan o que viven del diario se proponen, dicen, bueno, no, yo me tengo que hacer mínimo, me tengo que hacer para el diario, ¿cierto? Para pagar la pieza y para pagar y para comer. Yo con 20.000 pesos tengo. Y entonces se va a trabajar y resulta que a las 10 de la mañana tiene ya los 20.000 pesos. En vez de seguir trabajando y hacer un ahorro, pensar de pronto en tomar una casa por alquiler o empezar a hacer un ahorro para comprar una vivienda, él se conforma ya con tener los 20.000 pesos y se va a dormir el resto del día, se va a ver televisión o se va a hacer lo que se dice, bien dicho, se va a hacer pereza. Eso es falta de inteligencia y falta de sabiduría. Y todo ello por la pereza. Por eso el perezoso difícilmente progresa. El perezoso es falto de diligencia y no puede prosperar. En Proverbios, en el capítulo 19, el verso 15, dice: la pereza lo único que hace es hacernos caer en un profundo sueño. Y realmente el perezoso, aunque se quiera levantar de su sueño, le da mucha dificultad hacerlo. También en Proverbios, en el capítulo 6, verso 9, dice: perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? En un principio veíamos que para evitar la fatiga era necesario dormir lo suficiente. Y son 8 horas lo necesario para nosotros dormir. Pero hay personas que duermen hasta 12 horas, 14 horas, se levantan, preparan cualquier cosa y vuelven y se acuestan. Este es una persona que difícilmente ha de prosperar y terminará también enferma, porque el tanto dormir también enferma. Hoy el mundo está atravesando un tiempo muy difícil, bastante difícil, debido a la pandemia, ¿cierto? Algunos tienen que comer, algunos no. Algunos tienen la forma de trabajar, otros no. Y hay mucho caos. Quizás no lo veamos muy de cerca de nosotros, pero realmente hay mucho caos. Cuando la pandemia comenzó, todo el mundo estaba estresado, preocupado, buscando de Dios.
pero han ido pasando los días y las personas se han estado convirtiendo en personas indiferentes a las cosas espirituales, a las cosas de Dios, y van dejando todo como a un lado. Se han olvidado de la crisis. Al principio se cuidaron mucho, pero hoy ya eso no tiene ninguna relevancia. Ya no se cuidan, ya están de manera descuidada, valga la redundancia, en cuanto a su vida personal y en cuanto a la vida de las otras personas. Lo peor que podemos hacer nosotros es acostumbrarnos a vivir en las malas circunstancias, en los momentos difíciles, y olvidarnos de que realmente necesitamos a Dios cada día, viviendo en las buenas o viviendo en las malas. En Isaías, en el capítulo 32, el versículo 9 al 12, hay un texto donde Dios hace una exhortación muy fuerte a las mujeres, y es a lo que queremos enfocarnos en esta preciosa noche. Resulta que el texto dice de la siguiente manera. Isaías capítulo 32, verso 9 al 12 dice: mujeres indolentes, levantaos, oíd mi voz, hijas confiadas, escuchad mi razón. De aquí a algo más de un año tendréis espanto, oh confiadas, porque la vendimia faltará y la cosecha no vendrá. Temblad, oh indolentes, turbaos, oh confiadas, despojaos, desnudaos, ceñid los lomos con cilicio. Golpeándose el pecho lamentarán por los campos deleitosos, por la vid fértil. Aquí Dios está haciendo una exhortación a las mujeres de Jerusalén, porque ellas se habían descuidado en su relación con Dios, en su vida espiritual. Ellas ahora se habían dedicado a disfrutar de las cosas mundanales, de los placeres terrenales, y se habían olvidado de lo que realmente era importante. La palabra indolente significa que es una persona la persona indolente es una persona que tiene ausencia de dolor, es una persona que no sufre, que nada le afecta, es una persona que siempre tiene pereza, que tiene poca voluntad, o mejor dicho, no tiene ninguna voluntad para hacer algo. Esta persona se caracteriza porque no se conmueve de la necesidad de los demás, es insensible a cualquier evento difícil o cualquier circunstancia difícil, es apático, indiferente, negligente, descuidado y dejado. Estas mujeres se habían olvidado realmente de la necesidad que no solamente tendrían ellas, sino también sus hijos y todas aquellas personas que les rodeaban. Psicológicamente se analiza a la persona indolente como una persona que no se conmueve ante el dolor de otros individuos, incluso de aquellos que forman parte de su núcleo familiar. Mire qué triste, mi amada hermana, llegar uno a esta condición. Uno de los peligros más grandes en estas circunstancias es darle la espalda a Dios. Y es lo que ha estado sucediendo y es lo que hemos estado notando en el día de hoy. Que frente a la pandemia muchas personas no han visto la necesidad y no sienten la necesidad, el deseo de congregarse, de escuchar una palabra, de adorar a Dios, de alabar a Dios, y se han alejado de todo esto y no tienen ningún deseo ni ningún anhelo de hacerlo. Y piensan que de pronto siempre vamos a tener las mismas posibilidades que hemos tenido hasta hoy, pero que tampoco se preocupa por las necesidades que tienen otras personas. Quizás esa persona esté bien, aunque no esté yendo a la iglesia, aunque no esté buscando de Dios, sino que se haya conformado con la situación y que tenga la pandemia como una excusa para no buscar a Dios, porque según ella no es posible congregarse, entonces no hay necesidad absolutamente de buscar a Dios. ¿Quién se va a dar cuenta si yo busco a Dios o no?
dirán algunas personas. Realmente nadie se va a enterar en la condición espiritual que usted está porque no le están viendo, pero hay un Dios todopoderoso que todo lo ve, que todo lo conoce y que realmente a través de estas circunstancias y a través de esta prueba, Dios sabe quién le ama realmente, aunque Él lo conoce, pero nos está dando a conocer a nosotros mismos si realmente amamos a Dios, si realmente Dios es nuestra prioridad, no importando los cambios que hayan, las circunstancias que nos rodeen, las cosas nuevas que tengamos que hacer o los obstáculos que tengamos que vencer para poder mantener nuestra relación con Dios y el crecimiento y el desarrollo de nuestra vida espiritual. Como dije hace un momento, la pandemia se ha convertido en la excusa para muchas personas, para descuidar su vida espiritual, para descuidar la vida espiritual de su familia, para descuidar aún a la misma iglesia, a los mismos hermanos, a la misma congregación, para olvidarse de que realmente ha sido Dios quien le ha sustentado y quien le ha ayudado hasta el día de hoy. Dios siempre está dispuesto a ayudarnos y siempre está dispuesto a socorrernos por su gran misericordia y por su gran bondad. Su amor nunca deja de ser. Pero desafortunadamente nosotros somos ingratos y nos acomodamos a las circunstancias. Hemos dejado quizás de clamar, de orar, de suplicar por aquellos que realmente están pasando por momentos muy duros. Hay en otros países donde las circunstancias son muy difíciles, mis amadas hermanas. Hay circunstancias muy difíciles en medio aún de los hermanos de la congregación. Nos hemos olvidado del necesitado, nos hemos olvidado de aquel hermano que no tiene empleo, nos hemos olvidado quizá de aquel hermano que tiene muchos hijos y no tiene con qué darle de comer. Nos hemos olvidado de muchas cosas mientras nosotros estamos bien. Nos olvidamos del dolor ajeno. Quizás al lado de su casa su vecino no tiene que comer, pero usted no le interesa, no le importa, no se preocupa por eso, no está al tanto, sabiendo que en este tiempo es cuando nosotros tenemos que manifestar y demostrar nuestro amor por la sociedad, que ese amor es dado por Dios a nosotros, que es el Espíritu de Dios el que pone ese amor en cada una de nuestras vidas. Vemos que aquí en el texto de Isaías, lo primero que Dios le dice a estas mujeres es oíd mi voz. Y ese es el llamado que Dios nos está haciendo en esta noche. Oí mi voz, debemos de escuchar al Señor a través de la lectura de la palabra, a través de estos estudios. Quizás tú, mi amada hermana, que estás aquí, no es tu caso porque estás preocupada por alimentarte espiritualmente, pero mira en tu entorno cuántas de personas están necesitadas y cuántas personas están siendo indiferentes y que necesitan de una palabra tuya, una palabra de aliento, una palabra de ánimo, una palabra que les diga, hermana, despierte, despierte, porque es necesario dejar a un lado toda esa indiferencia, toda esa pereza, todo ese conformismo, y hay que empezar a buscar a Dios, hay que estar al tanto, estar alineados con nuestro Señor, que es lo que realmente quiere. La oración es muy importante. Recuerde que hemos estado hablando en nuestro capítulo de mi experiencia con Dios, de la importante que es la oración, donde yo le hablo a Dios y Él me responde, donde yo me detengo a escucharle a Él realmente qué es lo que Él quiere hacer con mi vida y qué es lo que Él pretende hacer con las personas que me están rodeando a través de mí. Debemos de razonar por nuestra, de acuerdo, o entrar a mirar las cosas desde la perspectiva de Dios, no usar nuestra propia razón. Cuando nosotros dejamos de leer la palabra de Dios, cuando nosotras dejamos de orar, entonces empezamos a poner nuestro razonamiento en primer lugar y nos olvidamos de lo que realmente Dios quiere. Es ahí donde viene la apatía, donde viene la negligencia, donde entonces esto se convierte en la pereza espiritual, donde eso ocupa ya el primer lugar en nuestra vida, en todo nuestro entorno. Nos volvemos indolentes y sumamente ciegos y de corazón duro. Es peligroso, hermano, llegar a este estado. La segunda frase que el Señor le dice a estas mujeres es: escuchad mi razón. Nos da a entender claramente que la mujer, ya cuando
o las mujeres o las personas que han endurecido su corazón ya no razonan con cordura. O sea, la razón es fuera de sí. No es normal lo que piensan, no es natural. Todo es contrario a la palabra de Dios y a veces uno escucha algunas frases o algunas palabras que uno dice, Dios mío, ¿cómo puede pensar esta persona que ha conocido a Dios? ¿Cómo puede estar pensando de esta manera? Su razonamiento no es lógico, es algo incoherente, es como si estuviera fuera de sí. Así de que, hermana y hermano, nosotros tenemos que buscar a Dios, dejar a un lado nuestra negligencia. Aunque asistamos a la iglesia o asistíamos a la iglesia, quizás nos hemos salido del camino, ¿sí? Dice, no, yo soy creyente, pero mientras estuvo yendo a la congregación. Ahora la pregunta es, ¿sigues siendo un creyente en tu casa? Tus hijos, tu esposo, tu familia te sigue viendo como una persona creyente, como una persona espiritual, como una persona que ama a Dios, que ajusta su vida a la palabra de Dios, una persona que realmente es diligente para buscarlo, que no, ya los hijos no están diciendo, ay, pero es que mi mamá que vive metida en la iglesia. No, ellos están diciendo, mi mamá realmente ama a Dios, mi mamá verdaderamente busca a Dios, mi mamá realmente no va a la iglesia por ir, ella realmente está buscando a Dios. ¿Qué están viendo tu esposo? ¿Qué están viendo tus hijos? ¿Qué están viendo esas personas que te rodean en casa? Esa persona espiritual, tus actitudes, tus acciones, tu manera de pensar o tu manera de razonar van acorde a la palabra de Dios. Recuerda que Dios es infinitamente misericordioso y Él nos da oportunidades para arrepentirnos. Y Dios quizás en esta noche esté hablando a cada una de nuestras vidas y nos esté llamando al arrepentimiento, a tener un cambio total. En el Salmo 51 se nos dice cómo David tuvo ese arrepentimiento real y él primero reconoce su falta y después clama a Dios y suplica que lo perdone. El Señor nos está haciendo un llamado en esta noche. Mujeres indolentes o hombres indolentes, y también hay hombres conectados en esta hora. Dios nos dice, despojémonos de todas esas cosas que nos están impidiendo buscar diligentemente al Señor. ¿Cuánto tiempo pasamos en las redes sociales? ¿Cuánto tiempo pasamos en la televisión? ¿Será que ese tiempo supera nuestro tiempo de oración? No está mal mirar las redes sociales, pero ¿será que eso ocupa el primer lugar en nuestra vida? ¿Será que eso es prioridad en nuestra vida? Quizás no le estamos poniendo la atención a nuestros hijos por estar atados a las redes sociales o por estar pendientes de la televisión o de cualquier otra cosa que pueda distraernos, o quizás dormir y olvidarnos de nuestras necesidades y nuestras ocupaciones. Quizás dirás tu mujer, pues nadie viene a visitarme, yo para qué voy a arreglar la casa, para qué voy a hacer de comer o para qué voy a lavar la ropa, o tengo mucho tiempo estando aquí en casa y entonces tenemos todas las cosas descuidadas. No, hoy Dios nos llama a despojarnos de toda esa pereza, a despojarnos de esa pereza espiritual, de esa pereza física, de esa pereza cognitiva, esa pereza de estudiar la palabra de Dios, de aprender, de conocer al Señor, de esa pereza que nos lleva o nos conduce a dormir porque no tenemos nada más que hacer. No, hay muchas cosas por hacer en la obra del Señor, a través de una llamada telefónica, a través de un saludo, a través de mandar un mensaje a un vecino, quizás llevarle una cartica a los vecinos, vecina, si tiene alguna necesidad, cuente conmigo, cuente con la casa tal y tal o con el apartamento tal y tal, si tienes en algún momento una necesidad. Y tú no sabes cuántas necesidades pueden presentarse, no solamente físicas, también hay necesidades espirituales. Las personas están sufriendo emocionalmente, psicológicamente, hay personas deprimidas, angustiadas, hay personas con muchos problemas y que con una llamada telefónica se puede dar una palabra de aliento, una palabra de ánimo, que no necesariamente tienes que conectarte directamente con esa persona o hablar frente a frente con
con ella. Hay muchas maneras de nosotros ayudar, seguir haciendo la obra del Señor, seguir siendo sal de la tierra, seguir siendo luz de la tierra. Este es un tiempo para nosotros trabajar, no es un tiempo para nosotros descuidarnos y dejar a un lado las cosas de Dios, dejar a un lado las cosas espirituales. Nosotros, como hijos de Dios, como obreros, como piedras vivas, tenemos que seguir edificando el cuerpo de Cristo, tenemos que seguir edificando la iglesia del Señor. Dios nos ha dado recursos. Si nosotros vamos a la iglesia primitiva, ellos buscaban la forma de enviar el mensaje de la palabra. Aún los rollos los enviaban entre panes. Hacían cualquier cosa, lo imposible, para que el mensaje llegara. ¿Qué estamos haciendo nosotros para que el mensaje llegue? ¿Qué estamos haciendo nosotros para transmitir un mensaje de paz, un mensaje de esperanza en este tiempo de desesperanza para muchas personas? Amados, debemos desnudarnos, presentarnos delante del Señor y presentar nuestra condición. Debemos de ceñir nuestros lomos con cilicio. Esto significa que debemos de humillarnos delante de la presencia del Señor. Nosotros le hemos fallado a Dios con nuestras actitudes, con nuestras acciones, con nuestra manera de vivir. Lo hemos deshonrado en nuestros hogares, por fuera de ellos, cuando nuestro deber es glorificar su nombre. Esa es la razón por la cual nosotros vivimos. Esa es la razón por la cual nosotros estamos en esta tierra, para glorificarlo a Él. Debemos de renunciar a todo aquello que le estamos dando prioridad. ¿Cuál es tu prioridad en el día de hoy? ¿Cuál es tu prioridad en el día de hoy? Aunque no nos estemos congregando, la prioridad debe de ser y debe de seguir siendo nuestro Dios, nuestro Señor. Él debe ocupar el primer lugar en nuestra vida. Así otras personas no nos vean, así nadie se entere, Dios siempre está presente. Él no nos ha abandonado, Él no nos ha dejado. Muchas actividades entonces podrían estarnos quitando, o pocas actividades, o quizás ninguna actividad, pero nos está robando el tiempo del Señor. Nos están limitando en la oración, nos están limitando en el estudio de la palabra. Es por eso que nos volvemos indolentes. Esas influencias externas que nosotros hemos permitido en nuestra vida son las que nos han iniciado en endurecer nuestro corazón, en olvidarnos de la necesidad, del dolor de otras personas, de nuestros mismos hermanos. Dios nos llama entonces al arrepentimiento. Ser mujer es un privilegio, pero también es una grande responsabilidad. Las cosas de Dios son serias. Las cosas de Dios no podemos quitarlas y tirarlas. Las cosas de Dios hay que tomarlas, apropiarnos de ellas y luchar por ellas hasta el fin, hasta la muerte. Esos son los verdaderos discípulos que Dios y las verdaderas discípulas que Dios está necesitando en el día de hoy. Mujeres que sean de armas tomar, que sean valientes, que sean fuertes, que sean esforzadas, trabajadoras, diligentes, laboriosas en todo tiempo, no importando las circunstancias, así sean las más difíciles. Escuchábamos un testimonio de unos niños, de unas familias que no tenían que comer en medio de la pandemia, pero que le mandaban a sus vecinos un tinto, un cafecito con un mensaje de la palabra de Dios. No han parado, la iglesia sigue trabajando. ¿Qué estás haciendo tú por la iglesia? ¿Qué trabajo, qué labor estás haciendo tú por tu comunidad, por tu sociedad, por tu entorno? Nosotros debemos dejar huellas de Cristo, huellas de servicio, de amor. Recuerda que la palabra de Dios dice que en el reino de los cielos el más grande es el que sabe servir. Que nosotros hagamos parte de esos que sirven, de esos que se rinden, olvidándose de sus placeres y de sus deseos. Debemos entonces, mi amada hermana, ayudar a los demás, empezando con nuestros hijos, con nuestro esposo,
con nuestros familiares y amigos. No seamos más indolentes. Suframos con los que sufren. Seamos generosos, dispuestos a servir. Que todo lo que hagamos sea para la gloria de nuestro Dios. Vamos a estar entonces en esta hora colocando cada una de las peticiones. Vamos a orar por cada una de su necesidad, la necesidad de su vecino, de nuestra sociedad, de nuestro presidente, de nuestro gobierno. Seguramente para ellos no es nada fácil, porque si el presidente o nuestros gobernantes hacen, hay críticas. Si no hacen, también. Y poderle dar gusto a todo el mundo es muy complicado, es muy difícil poder satisfacer a todas las personas. Pero sí sabemos que estos hombres o estas mujeres hacen lo mejor que pueden, a lo que está a su alcance, en beneficio de la sociedad, de que no mueran muchas personas, de que muchos no sean contaminados. Ellos están trabajando, debemos de orar por ellos, por todos los médicos, por aquellas personas que están velando por la salud, que están sacrificando sus familias, que están sacrificando sus vidas. Es un trabajo fuerte, de sacrificio. ¿Qué estamos haciendo por ellos? ¿Será que sacamos el espacio y el tiempo para orar por ellos? Bueno, nuestra hermana Miriam Castañeda dice que oremos por los hogares. Vamos a estar orando por ellos. Hay hogares con muchos conflictos, hay mucha violencia intrafamiliar, hay mujeres muy depresivas, hombres también depresivos que están desesperados porque no tienen con qué sostener su casa, no tienen con qué sostener, con qué pagar su arriendo, darle alimento a su familia y están ansiosos, no hallan la forma de solucionar esos problemas y necesitamos que Dios intervenga. Dora Arbeláez dice que oremos por sus hijos y por sus nietos. Amén, Dora. Estaremos orando por ello. También Dora Granda dice que orar por un empleo para su hija. Amén, Dora. Vamos a estar orando también por ello, para que Dios le abra las puertas y le provea a ella, a su familia, para que puedan obtener y suplir las necesidades. Hermano, es bien duro, es bien difícil esta situación. Muchas personas trabajaron en tiempo de pandemia y hasta el día de hoy no les han pagado. A muchos los han echado de sus trabajos y no han tenido ninguna liquidación, ninguna indemnización. Y eso, hermano, hace la vida más difícil para las personas. ¿Alguien más tiene otra petición? Estamos esperando que usted escriba su petición para así estar finalizando este programa con la oración. Marta Pamplona, Dios te bendiga, Marta. Bienvenida a nuestro programa. Si tienes alguna petición la puedes escribir y vamos a estar orando en unos minutos por cada una de nuestras necesidades. También Elida pide por la provisión en las familias. Amén, hermana, vamos a estar orando por eso también. Gloria Vasco pide oración por su salud. Amén, Gloria, estaremos orando por su salud. También Elizabeth Montoya pide oración por su salud. Rosita, nuestra hermana Rosita, también ha estado enferma en el día de hoy. Vamos a orar por ella, que Dios tome el control de su sanidad. Bien, vamos entonces a orar. Y cierre usted sus ojos ahí en su lugar. Vamos a primeramente a pedirle perdón al Señor si hemos sido negligentes, si hemos sido indolentes frente a la situación, frente a nuestra necesidad espiritual, a nuestra necesidad de Dios. Señor, te damos muchas gracias en esta noche por tu presencia. Gracias por ayudarnos, gracias por sustentarnos, gracias, Señor, por tu misericordia, por tu benevolencia, por tu disposición de ayudarnos siempre, de sustentarnos, de fortalecernos. Gracias, Señor, por amarnos, porque tú nunca dejas de hacerlo. Gracias porque hasta el día de hoy tú nos has sostenido y a través de esta palabra, Señor, tú nos haces un llamado, Señor, a examinar nuestra vida. ¿Qué tanto, Señor, estamos nosotros dando para tu reino? ¿De qué tanto estamos aportando? ¿Qué tanto amor hay en nosotros, Señor? ¿Qué tanto nos hemos dejado llenar de ti? Ayúdanos, Señor, para que podamos ser esas mujeres que aman, que sirven, que se apasionan, Señor, por ver
el bienestar de otros, el bienestar de los que nos rodean, de nuestras familias, de nuestros hijos, de nuestros esposos, Señor, de entender las necesidades espirituales que ellos tienen. Por eso presentamos nuestros hijos delante de tu presencia, los hijos de Dora, los de Miriam, también los de Élida, Señor, y de cada una de aquellas que están presentes a través de este programa, Señor. Te ruego que tú te glorifiques en aquellos que están desempleados, en aquellos que están desanimados, en aquellos que no tienen esperanza, Señor, que están afligidos, aquellos que están perturbados, Señor, que tomes tú el control de las familias, Señor, que no tienen la provisión en el día de hoy. Abre las ventanas de los cielos y provéeles, súpleles, Señor. Toca los corazones de todos aquellos que tienen en este momento en abundancia, para que ellos puedan compartir con aquellos que tienen necesidad, Señor. Te rogamos, Padre Precioso, por la salud de Gloria, por la salud de Elizabeth, por la salud de Rosita, Señor, por la salud de Elvira, y de todas aquellas que quizás no hemos mencionado, Señor, pero que tú las conoces. Gracias por todo lo que estás haciendo en nuestras naciones, no solamente en nuestro país, sino en todas las naciones del mundo, a través de esta pandemia, Señor. Queremos, Señor, que tu gloria se note, se vea, que los hombres, que las mujeres puedan entender que tu poder es maravilloso para proveer, que no necesitamos más cosas, que no necesitamos del fútbol, que no necesitamos, Señor, de estar todos los días por fuera haciendo compras, que lo único que necesitamos es tu presencia, el poder de tu Santo Espíritu, Señor, que nos sustenta, que nos sostiene cada día. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias, mi Señor. Amén y amén. Bien, mis amadas hermanas, muchas gracias por estar ahí. Las estaré esperando en nuestro próximo programa, el próximo viernes, Unidas en la Fe. Estaremos nuevamente con la ayuda del Señor, bajo su gracia, bajo su voluntad, y poder seguir compartiendo de la palabra del Señor. Realmente hay temas muy importantes que deberíamos de tratar en este tiempo, que son de mucha edificación para cada una de nosotras. Entonces esperamos que estemos ahí para poder ser bendecidas y también bendecir a otras, porque esta enseñanza que tú recibes acá no debes de quedarte con ella guardada en tu corazón solamente. Hay que guardarla y transmitirla a otras personas. Amén. Bueno, Dios me les bendiga a todas. Entonces hasta aquí hemos llegado al final de nuestro programa Unidas en la Fe. Dios les guarde.